Ángel, bienvenido a Estos Vidas, es un placer contar Gracias. con su presencia. Es mío el placer. ¿Podemos sacar partido o no? No. De aquí de doña Cristina. Sí, sí, sí. Yo, es que el talento tiene... Hay que encontrarlo, vamos. No, tiene la... ¿cómo decir? Se esconde, es tímido. Tiene talento escondido. Pero Es haberlo tímido oído, el ¿no? talento, es tímido. Bueno, pues a O ver sea que cuándo saca el talento. todos llegan tímidamente al Teatro Tchekhov. Bueno, llegan a través de la escuela, sobre todo. Pasan una escuela, ya sea en la RESAT, donde han sido alumnos míos, o en mi escuela del teatro, donde 4 años y después y además hacen prácticas. Pataki, por ejemplo, estuvo, ya os lo he dicho, estuvo y muchos actores famosos ahora pasaron por las aulas, sí, estudiando mucho y muy duro. Pero vamos, don Ángel, vamos a rebobinar un poco en el tiempo, porque estamos en este caso en Madrid. El Teatro de Cámara Tchekhov está en Madrid. Es un teatro pequeñito, muy peculiar, muy bien, donde se puede disfrutar, cuando se tiene al actor prácticamente lo tocas. Pero alguien puede decir, a ver, don Ángel Gutiérrez, ¿por qué no le ha dado como nombre Teatro de Cámara García Lorca? ¿Por qué Tchekhov? Contemos un poco, sepamos de su historia, porque usted se va a tierras rusas en un momento determinado de su vida. Sí. Hagamos una retrospectiva. Bueno, yo soy de los llamados niños de la guerra, que en el año 37, con 6 años de edad, pues me llevaron a la Unión Soviética entonces. Fui a Leningrado, entonces se llamaba Leningrado, ahora San Petersburgo, ha sido siempre San Petersburgo, antes de la Revolución, y allí yo me crié hasta los comienzos de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Empecé a estudiar con todos mis compañeros españoles, vivíamos en internados españoles, y allí yo, pues desde niño, que yo soy asturiano, de la montaña, montañés, de un pueblo muy perdido en la montaña que se llama Pintueles. Yo allí iba de pastor, con un pastor, y un día el pastor ese me llevó a una romería y por primera vez en mi vida yo escuché el violín que tocaban en esa romería, tocaban Mijaca y Maricruz y esas canciones que entonces las oí por primera vez y me gustaron mucho. Y yo escuché el violín. ¿Qué tendría, 4 o 5 años? Porque Tendría si pues 5 años, sí, 4 o 5 años, y ya me fascinó. El violín me fascinó y yo solamente quería un violín y hasta que una vez me puse muy enfermo, sería el sarampión, porque tenía mucha fiebre, estaba muy mal y me venían a curar todos los amigos, los vecinos, mis familiares. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un violín. Y me compraron un violín pequeño, de juguete seguramente, pero para mí era un violín de verdad, como para todos los niños. No hay muñecos, sino hay algo pues mire vivo, usted, ¿no? don Ángel, que quizás para ese momento de pastor una flauta quedaba mejor, ¿no? Pero era su idea, ¿no? Era su ilusión. No escuché nunca una flauta, no sabía lo que era una flauta. Yo lo que hacía es cantar mucho. Y cuando Mariano, el pastor, se iba y me dejaba solo, dice, bajas tú con el rebaño, pero tengo miedo porque hay que pasar por un bosque y puede haber bandidos y me pueden matar o atracar, yo qué sé. O sea, tenía un punto teatral usted ya, ¿no? No, tenía miedo. Y Mariano, que era cojo y me quería mucho, me decía, tú cantas muy fuerte, muy fuerte. Y entonces los bandidos, los ladrones se asustarán y tú no se acercarán a ti, tú bajarás tranquilo. Y bajaba cantando, ¿no? Yo bajaba cantando siempre de la montaña y en el pueblo pintores me conocen como el pastorcito que cantaba y bajaba por la montaña siempre cantando por la tarde. Pero luego pasó mucho tiempo, ¿no? Hasta esa vuelta. ¿Usted ha vuelto? He vuelto a España, he vuelto en el 74, después de 40 años casi de estar en Rusia. Por primera vez conocí a mis padres, a mi madre, que no la conocía, a algunos 2 o 3 hermanos que tampoco conocía. Y no me atreví a ir a Pintueles porque no sabía bien si lo había soñado yo.
si era real eso, porque ya pasaron tantos años que yo tenía miedo a encontrarme con una mentira, con algo inventado, ¿no? Y por fin mi mujer rusa, que estaba conmigo cada verano en Asturias, y yo preguntando a todos, ¿hay un pueblo Pintueles que sí, no sabemos, cerca de Infiesto, yendo para, para Covadonga, por la montaña, ahí perdido, y hay un bar único que se llama El Caballo, y allí se preguntan, pues se lo dirán. Y un día, pues mi mujer no resistió, y después de 5 o 7 años de estar yo en España, me dijo, mira, vamos a coger un taxi y vamos a Pintueles. Y en el camino al taxista le conté la historia, bueno, dije que yo había estado fuera de España desde niño y que iba por primera vez y tenía un poco de miedo temor, ¿no? de encontrarme con ese pueblo, porque nadie me iba a conocer quién soy yo. Y entonces él, al llegar al Caballo, que había efectivamente un bar que se llama El Caballo, todavía existe, el único, se paró y yo no salía del coche. Él comprendió que salió del coche el taxista, entró en el bar y dijo, aquí traigo yo, y como decía, a un señor que estuvo aquí de niño y que, bueno, viene por primera vez aquí a ver su pueblo donde él estuvo de niño. Y vino a buscarme, yo salí del taxi, entré en el Caballo, había unos hombres jugando al dominó, a las cartas, tomando copas, y la mujer del bar, se llama Alicia, nada más verme dice, Angelito. El pastor cantante. Angelito, el pastorcillo. Y llamó a su madre, María, María, aquí está Angelito. Y salió su madre ya muy anciana, dice, Angelito, y empezó a llorar y empezaron todos y me conocían todos, claro. Digo, ¿y Mariano? ¿Hubo un tal Mariano o me lo inventé yo? Dice, no, Mariano está, sí, claro, el que ibas con él al monte. Y vino Mariano, nos encontramos, me abrazó, lloró mucho. No podía resistir ese encuentro. Ese fue ese reencuentro, El ¿no? reencuentro con mi tierra, con mi patria. Esa es mi patria. Pintueles, Asturias. Y en ese tiempo de estancia en la Unión Soviética, bueno, ¿cómo fue ese vínculo, ese aproximamiento, esa aproximación al mundo del teatro? Bueno, yo desde niño en Asturias, en Leningrado, me escapaba del tiempo libre, iba a la sala grande, que llamábamos, y había un piano de cola Bechstein, muy bueno, y yo con un dedito y con 2 deditos tocaba, y el director de nuestro coro, que era el primer violín de la Sinfónica de Leningrado, pues me vio y me dice, tú, a ver, ¿te gusta la música? Y yo con el poco ruso que sabía dije, da. Cambió el violín por el piano. Y, no, claro, el violín me lo pisó el burro en Pintueles. Cuando yo me iba a subir al burro y quería llevar, bueno, ese violín me lo pisó el burro. Eso O sea que al teatro frecuencia. se llegó por el piano. Y el único instrumento que teníamos allí era el piano. Y entonces él me llevó a estudiar piano a la escuela de música. Y yo estudiaba con los compañeros en el colegio y el tiempo libre yo iba a estudiar piano. Y después empezó la guerra, en el año 41. Ahí se acabó todo, el piano y la paz y la felicidad nuestra, aparente, ¿no? Aparente porque en la guerra hay otra felicidad. Empezó para nosotros un momento de... Subíamos a los tejados a tirar las bombas incendiarias a la tierra las apagaban con arena, el cielo se llenaba de aviones, se convertía en negro, en las noches blancas era, o sea que entonces el cielo era negro de aviones. Y el ruido de los aviones, los bombazos, era algo terrible y... Los aviones alemanes, ¿no? Entiendo. Los alemanes, sí. Y bueno, estuvimos un tiempo en el cerco de Leningrado,
Después a los niños, que éramos todavía niños, nos sacaron... Porque quedó destrozada esa ciudad, destruida, ¿no? Bastante, sí. Pero no entraron en Leningrado. No entraron, quedó cercada, se murieron de hambre muchos. Y hubo mucha gente, bueno, que comía ratas, gatos, no había gatos, todo. Fue una cosa terrible. Nosotros a los pocos meses, 4 o 5 meses, nos pudieron sacar del cerco y nos llevaron a los Urales. En los Urales, a los mayores de 18 años, los dejaron en Leningrado, a las chicas también, para trabajar en las fortificaciones, en los hospitales. Y después ya los mayores de 20, 21 años fueron voluntarios a la guerra. Pues don Ángel, lo que pasa es que nos va a faltar evidentemente tiempo, ¿no? Sí. Lo dejamos en los Urales y veremos cómo fue el reencuentro de don Ángel con el teatro, o mejor dicho, el encuentro. Sí. Pero antes, Alicia nos va a contar esos orígenes del teatro. ¿Dónde empieza el teatro, según su teoría? Pues según mi teoría, y yo creo que las de más de un experto, hablan de que el teatro se introduce con el primer hombre que decide imitar a animales para atraer así a otros animales y tener una buena caza. A partir de ahí conocen la danza, la música y sobre todo las máscaras que la utilizan en ritos que lo desarrollaban para atraer a la lluvia y tener así también buena cosecha. Entonces en estas ceremonias se introducen el diálogo entre dos personas. De ahí nos vamos a la tragedia griega, que es el origen, es la precursora del teatro que conocemos ahora. Mire usted, doña Cristina, qué cosa sabe, doña Alicia. Fíjese. Claro, por eso decía yo lo de la paloma. Claro. Porque era ese diálogo con los animales. No, Va a ser. es otra cosa, es otra cosa. Bueno, que en un instante volvemos y seguimos hablando, nos adentramos ya en el mundo del teatro, porque experiencia tiene nuestro invitado de hoy, don Ángel Gutiérrez. Vamos a seguir hablando en un instante de teatro. Tenemos invitado, ¿verdad? Tenemos invitado a don Javier, sí. Continuamos hablando con el que es el director y el creador del Teatro de Cámara Chejov y además es también catedrático de arte teatral, porque nos hemos quedado con esa historia interesantísima de ese niño de la guerra que se lo llevan a Leningrado y que al tener menos de 18 años y no poder trabajar en las fortificaciones lo envían a los Montes Urales habiendo tenido un violín destrozado por un burro y un piano que empezó a tocar con tan solo un dedito. Qué buen y ahí resumen, nos hemos quedado. Qué buen resumen. Los Urales. ¿Y en ese momento en los Urales ya empezamos con el contacto con el teatro o no? No, ahí seguía con la música. Con la música. Con la música organizamos una orquesta, yo tocaba esa orquesta, una orquesta no de cuerdas, sino de viento. De aire, ¿no? de viento. Sí. Y de ahí ya nos regresamos a Moscú, a las afueras de Moscú, ya al final de la guerra, en el 44, y en unos bosques preciosos, a unos 30 kilómetros de Moscú, cerca de nuestro internado, donde nosotros ya éramos adolescentes, nos empezamos a enamorar y a sorprender ya y esperar el final de la guerra y soñar con nuestras profesiones. Ya todos tenían pensado su profesión y sobre todo con la vuelta a España, y todo lo que pensábamos y soñamos era para venir a España, traerlo a España y ayudar a hacer en España el mundo feliz, ¿no? Nosotros teníamos que ayudar a hacer esa labor en España. Y da la casualidad que al lado de nuestro internado estaba la casa de descanso donde descansaban los cineastas. Allí pues estaban los cineastas, venían los fines de semana o estaban meses descansando los más, Pudovkin, pues Eisenstein, bueno, y nombres que yo, Mikhail Rom, que después fue mi maestro de cine, etc. Y venían a visitarnos con frecuencia a nuestro internado. Ellos me aconsejaron, cuando yo tenía una duda, porque pintaba desde niño, me gustaba mucho la pintura, y pintaba, dibujaba, y me gustaba mucho, y tenía la duda, si unos me decían, tienes que estudiar pintura, el director... Otros piano y otros No, teatro. piano no, el director del Bolshoi era el hermano de nuestra directora,
el director de la orquesta del Bolshoi, y venía a darme clases de piano y de teoría de la música. Y decía, tú tienes un oído absoluto y tú tienes que dedicarte a la música. Y yo encantado, pero digo, ¿y qué hacer con la pintura? Entonces, los cineastas me dijeron, hay una profesión que requiere de todo eso, que ser un músico, un pintor, en fin, es una profesión que engloba todas las artes y toda la sabiduría del mundo. ¿Cuál es esa profesión?, pregunté yo, y dice, pues director de cine. Y allí me dirigí yo, recién terminado la escuela con el diploma que se llamaba entonces de madurez. Me recibieron muy bien, pero con mis dibujos, pero me dijeron, y fue a las clases de Eisenstein de montaje. Fue el año 48 cuando Eisenstein murió, a finales del 48 o en el 49. Y me dejaron entrar a las clases de Eisenstein de montaje, tengo los apuntes todavía. ¿Y cuándo se fue el cambio del cine al teatro? Lo digo para ir avanzando. Allí mismo me han dicho, este año no te podemos coger porque no sabes fotografiar, no sabes lo que es la fotografía. Y para ingresar a dirección, no operador, que eso mucho más, tienes que traer unas fotos de planos, de fotografía, paisajes y algún naturmort, un bodegón. Y claro, en el internado no teníamos máquinas de fotografiar, aparatos de fotografiar. Entonces, espera un año, mientras tanto tú te preparas, tal, y vienes para el año que viene y ya te conocemos. Pero, para no perder el tiempo, que sepas que hay un instituto de teatro donde también estudian dirección. Digo, ¿dónde? Me dieron la dirección y yo fui para allí corriendo. Allí tuve la dificultad que no me admitían los documentos porque para ingresar a dirección había que haber terminado la facultad de interpretación de actores y tener por lo menos 2 o 3 años de práctica y hacer alguna cosa como director, aunque sea en el teatro amateur. No tenía nada de eso yo, y tenía 18 años. Entonces, los que ingresaban venían de la guerra. Tenían 30 años, 32, 34 años y venían muy preparados. Yo estuve un mes sentado al lado del despacho del rector. No me movía de allí solamente para ir al internado, volvía al día siguiente por la mañana y me tenían allí como el convidado de piedra. Y dijeron por fin, mira, aquí está el director artístico del instituto, que le escuche, que hable con él, a ver qué hacemos con este español. Es un español, ¿qué hacer con él? Y al final lo consiguió, por lo que se ve. Y me cogieron los documentos, me admitieron y después hice los exámenes, me admitieron. Don Ángel, algo que evidentemente debemos preguntar. ¿Y ese método, el Stanislavski, en qué momento se reencuentra usted con él? ¿Por qué lo aplica desde el principio? Todo el teatro ruso está basado en el método Stanislavski. Todo. Ese hombre genial, pues los años 20 todavía, 30, había teatros y directores, Komisarjevski, Meyerhold mismo, que era alumno de Stanislavski, fue por otro camino en el teatro, aunque siempre veneró a Stanislavski. Vakhtangov, alumno de Stanislavski, buscó otras formas también, un teatro más formal, más teatral, pero seguían siendo admiradores y idolatraban. Pero don Ángel, después de su experiencia, ¿ya no hay un método Gutiérrez? Método Gutiérrez no puede haber, porque solo hay uno, hay el método Stanislavski. Y después derivaciones. Por ejemplo, Peter Brook, que yo conozco muy bien y estuvo mucho en Moscú, es ruso, de procedencia rusa. Él trabaja el método Stanislavski. Cuando le preguntamos en Moscú, en el Teatro de Arte, ¿pero por qué menciona tan pocas veces usted el nombre de Stanislavski? Dice, porque Stanislavski está tan profundamente en mí, es parte de mi cuerpo, está en mi sangre, que soy yo mismo ya pienso eso y evoluciono en el tiempo y busco otros caminos basados en esa metodología. Eso queda claro, pero ¿qué es el teatro para usted? Hombre, es una pregunta que yo siempre me hace dudar. Por lo grande que es la pregunta, es como decir, ¿qué es poesía, no? Pues a eso, pues cada poeta, Alexandre dice comunicación, Becker dice poesía eres tú, ¿no? Es Cristina, pues sí, el amor, ¿no?
el teatro es la expresión más profunda de la vida. Yo creo que con eso queda perfectamente matizada la expresión más profunda de la vida. De la vida. Don Ángel, autores, Crimen y Castigo, obra recientemente dirigida por usted y otras muchas más, ¿con cuál se queda? ¿Autores siempre rusos? No, yo soy ruso más que español y soy asturiano-ruso, soy ruso-asturiano. Mi cultura, yo abrí los ojos al mundo y mi conciencia se abrió en Rusia a través de Dostoyevsky, de Pushkin, de Tolstoy, de Chekhov, Tchaikovsky, Mussorgsky, etc. Eso, la filosofía... Y otros nombres de difícil pronunciación, ¿no? Bueno, son nombres de la gran cultura del teatro ruso y de la literatura rusa y de la poesía, que influyeron muchísimo en la cultura europea y mundial. En Inglaterra consideran Shakespeare y Chekhov. Son los dos grandes, para mí los grandes dramaturgos, que me perdonen los otros grandiosos como Pirandello y otros, pero son, yo diría, si me dijeran 4 nombres que me llevaría a la luna, a otro es Eurípides, Shakespeare, Chekhov y Beckett. Estamos viendo aquí unas fotografías con... ¿Quiénes son estas personas? Bueno, no digo todas, pero las hay importantes. Esto es nuestro teatro invitado a Moscú en el año 89, si no me equivoco, en la Taganka, en el teatro conocidísimo en todo el mundo, dirigido por mi amigo Lyubimov. Y esto es en el teatro, allí un momento después de la función, con el grandísimo director de teatro Anatoly Vasiliev, con barba, en el centro, al lado de Germán, que estuvo aquí hace un momento, y Pakrovsky, el director del Bolshoi, está ahí también, y otros grandes directores y artistas rusos. Ahí mismo está el ministro de Cultura de entonces de Rusia, que era con Gorbachev, que había sido alumno mío, Gubienko, aquí mismo, aquí lo vemos, y también aquí el director del Bolshoi y yo, somos amigos de... Don Ángel, toda una vida, que nos queda un minuto. Un minuto. Vamos a darnos un beso. Teatro de Cámara Chekhov, en Madrid. Los que quieran ver buen teatro pueden acercarse. Brevemente, ¿cuál es el planteamiento? Cuando usted hace ese teatro, abre ese teatro, ¿por qué lo hace? Hombre, yo vengo, el sueño de mi vida es volver a España y hacer una revolución en el teatro. Soy revolucionario, yo de eso. Me gusta romper paredes y sobre todo venía a España, todos veníamos a España, los niños, exniños, como os he dicho, a hacer algo para nuestro pueblo. Nosotros estamos enamorados de España, de nuestro pueblo, de las raíces de nuestros abuelos. Entonces yo quería hacer un foco de cultura a través del teatro, para que los campesinos, la gente de Madrid, de toda España, y no solo de España, estén orgullosos de tener en el centro de Madrid, cerca de Lavapiés, también cerca del Reina Sofía y del Prado, un lugar donde aprender a pensar, despertar la conciencia, volar, sobrevolar la cotidianidad. Pues si ustedes quieren volar en ese aspecto teatral, ya lo saben, Teatro de Cámara Chekhov. Don Ángel Gutiérrez, nos hemos quedado pues una especie de pequeño aperitivo. Ha sido un placer, a ver si vuelve otro día y seguimos hablando del mundo del teatro. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Cristina, esa frase. No, Javier, usted sabe que el teatro no puede desaparecer porque es el único arte que enfrenta a la humanidad consigo misma. Ahí queda dicho. Señoras, señores, disfruten del teatro, sean felices, pásenlo bien.